Hola, en este video te daré 7 ideas súper fáciles y lindas para que armes una mesa de dulces o candy bar navideño. Para esta idea necesitarás vasitos blancos de cualquier tipo. Con este vaso vamos a formar un muñeco de nieve. Pinta una carita con un plumón permanente negro y pega un pequeñito triangulito de foamy naranja. ¡Y listo! Estos vasitos yo decidí llenarlos con helado para mi mesa de dulces, pero tú puedes llenarlos con lo que quieras. Incluso puedes usarlos como dulceros, porque están económicos y facilísimos de hacer. Esta idea también es muy fácil, solo necesitas 2 bastones de dulce como estos. Pégalos con silicón, así, con las puntas hacia afuera. Ahora en la parte inferior, comienza a pegar y enrollar limpiapipas cafés. Cubre todo hasta llegar a la mitad de los bastoncitos. Para esto yo necesité 3 limpiapipas. Si no tienes de estos, también puedes usar listón o estambre café. En la parte café, pégale unos ojitos y un pompón rojo. Si no tienes estos materiales, también puedes usar foamy. ¡Y listo! Así queda este reno de dulce. Se ve súper bonito y son un lindo detalle que puedes regalar. Con cartón vamos a formar un conito. Yo estoy usando un pedacito de una caja de cereal. Asegúrate de pegar bien el cono para que no se desbarate. Recorta el cono de la parte inferior para que quede parejito. Enseguida pégale dulces pequeños al conito. Yo utilicé unas mentitas. Usa dulces que traigan envoltura individual para que después puedas despegarlos y comerlos. Te va a quedar un pinito así. Ya solo tienes que decorarlo. Yo utilicé pompones y foamy. Este pinito es una linda decoración comestible y luce bello en el candy bar. Esta idea es muy sencilla, pero se ve bonita. Necesitarás unas paletitas como estas que tengan la envoltura café. Parte un limpiapipas café en 8 partes iguales. Y con 2 pedacitos forma un cuernito de reno. Pégale 2 cuernitos a la paleta. Y también pégale 2 ojitos. Para formar la nariz de Rodolfo el reno, yo le pegué un circulito rojo de foamy. ¡Y listo! ¿Verdad que se ven lindos estos renitos? Y hacerlos es muy fácil. Necesitarás unos vasitos desechables rojos. Yo los compré así, pero si tú no logras conseguirlos, puedes pintarlos de este color.
recorta una tira de foamy negro. Y de foamy dorado o plateado, recorta un cuadrado pequeño. Redondea las puntas de este cuadrado y recórtale otro como cuadradito en el centro, así. Pega la tira negra por el contorno del vasito justo en el centro. También puedes usar listón negro. Y sobre la tira negra, pega el cuadradito que recortamos. Y así te va a quedar este vasito de Santa Claus. Estos vasitos yo los hice pequeños porque los llené con dulces pequeñitos, pero tú puedes hacerlos más grandes y también son otra buena opción de dulceros. Esta es mi idea favorita y es igual de fácil que las anteriores. Necesitarás bombones blancos y palitos para brocheta. Sumerge la punta del palito sobre agua natural y enseguida ensártale 3 bombones. Con estas brochetitas haremos muñecos de nieve. Para dibujarles la carita y los detalles, yo utilizaré plumones comestibles que encuentras en cualquier tienda de repostería o en dulcerías. Pero también puedes dibujarles la carita con chocolate derretido y un palillo. Otra cosa que puedes usar es la glasa real. Esta la puedes hacer con ingredientes que tienes en casa y te dejo en la descripción la receta. Para la bufanda, yo conseguí estos dulces que parecen como arcoíris en una dulcería. También he visto que venden de estos en los supermercados. Amarra la bufanda alrededor de la cabeza del muñeco de nieve, cuidando de no romper el bombón o la bufanda, así. Y ya terminamos estos deliciosos muñecos de nieve. Se ven muy bonitos. Puedes meterlos en bolsitas de celofán y con varios de estos muñequitos armar un arreglo de dulces. Yo tengo varios videos de este tipo. Te dejaré en la descripción un video que hice de un arreglo con dulces y chocolates en una taza, precisamente con la temática navideña. Necesitarás bolsitas de papel pequeñas. Como a la mitad de la bolsita, pégale unos ojitos grandes. Estos yo los hice con una hoja blanca y un plumón negro. También pégale un óvalo café abajo de los ojitos y encima del óvalo pégale un circulito rojo. Estas figuritas yo las hice con foamy rojo y una hojita café. Por último, parte un limpiapipas café en 4 partes y con 2 pedacitos forma cada una de las astas del reno. Pega cada cuernito al lado de la carita y ya está. Estas bolsitas yo las llené con palomitas para mi mesa de dulces, pero también puedes usarlas como dulcero o para regalar algo pequeño. ¡Listo! Ya terminamos. Todas estas ideas yo las acomodé en una pequeña mesita para armar mi mesa de dulces o candy bar. Además de estas 7 ideas, a mi mesa también le hice unos cupcakes con forma de pinito. Si quieres ver cómo los hice, te invito a que te suscribas a mi canal de cocina. Ya pronto subiré la receta de esos pinitos. A esta mesa también le puse unas paletas grandes con la temática navideña y unos bolos de muñeco de nieve que hice en un video pasado. Te dejo el link en la descripción.
Incluso le puse un trenecito que yo pinté y que llené con dulces. Para decorar mi mesa, en la pared le pegué una guirnalda que mi mamá hizo, y creo que luce bastante bien. Como puedes ver en esta mesa, la decoración fue algo sencilla. Me concentré más en llenarla con cositas que las personas pudieran comerse y no tanto en adornos. Este candy bar está muy fácil de hacer. Puedes hacerlo para alguna posada o para tu cena navideña y compartirla con tu familia. A quien sea que se la pongas, le encantará. Y si tu idea no es poner una mesa de dulces navideña, puedes utilizar algunas de estas 7 ideas y darlas como regalito o como bolos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó mi video, regálame un like y suscríbete al canal. También comenta cuál de estas ideas te gustó más. A las 10 primeras personitas que comenten, les estaré mandando saluditos en mi próximo video. ¡Adiós!